Buenas tardes, amigos de tus propias palabras. Perdón por la voz, se me fue. Pero aquí algo importante es que se valen a veces tener algunas torpezas, como fue lo de mi voz. Les agradezco mucho, soy Alejandro Ruiz, estamos en tus propias palabras. Y miren, hoy vamos a platicar de algo que como ciudadanos nos interesa mucho. ¿Cuál es la visión del ciudadano de a pie? Hoy vamos a hablar con una persona experta en seguridad, pero yo quiero, más que platicar con esa persona experta, quiero hablar con el amigo, el ciudadano, Jorge Cabrera. Jorge, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Sí, vamos a evitarnos así cualquier tipo de estereotipo en cuanto a profesión, etcétera. Yo lo que te digo, ¿cómo ves México? Grave. La situación es muy grave. En materia de seguridad, fíjate que te comenzaría diciendo, para entender la seguridad debemos contemplar que la seguridad es una condición que necesita todo ser o ente para poder existir, desarrollarse y preservarse. Entonces, si no existe esa condición de seguridad, se pone en un estado de emergencia a esa entidad. Entonces, en México, por favor, hemos rebasado ya muchos índices de inseguridad y la gente lo está percibiendo todos los días. Todos los días, cuando tú sales en la calle y vas en tu combi, en el camión, en el metro, yo veo a la gente que no se siente segura. Yo veo a las personas que van con esa mirada como precautoria, esa mirada de que no me vaya a pasar nada, que esta persona, que aquellos, y esa desarmonía le trae un malestar no solo emocional al mexicano, sino se vuelve a veces físico. Fíjate bien, ya estamos llevando de la mente y de la emoción a somatizar una condición y las personas se están enfermando por la inseguridad. Se enferman de estrés, se enferman de colitis, se enferman de migraña. Entonces la ciudadanía está padeciendo el sentido de la inseguridad y lo está somatizando. Ahora pídele a un ciudadano que produzca en esa condición. Coincido. Que produzca algo en su oficina, en una empresa. Pídele que sea creativo. ¿Cómo puede ser alguien creativo si se encuentra en desarmonía su ser? Si me siento amenazado. Porque si vendo mis tacos de canasta, me va a venir a pedir el piso a alguien. O si vendo mis taquitos de carnitas en mi puesto de metal, van a venir a pedirme piso. Entonces, el ciudadano de a pie, perdón por la expresión, pero ya es algo que las autoridades deberían de tomar con mucho empatía, con mucho afecto. Ya no veamos que si la estrategia, que si los números alegres, que si las tendencias. No, vámonos a lo básico. No necesitas ser un experto, ni un actuario, para poder sacar tú un sentir de la población. Hablo nada más de la materia de seguridad, que cuando tú quieres que algo produzca, primeramente tienes que asegurar su condición de seguridad. Después, ya vendrán otras condiciones, como son la de la paz. ¿Cómo puedes tú tener un país en paz si no hay seguridad? Y lo siguiente, ¿cómo puede haber desarrollo? Si no hay seguridad ni paz, no puedes esperar el desarrollo. Pero eso es básico. Es fundamental. Mira, te voy a decir algo. Lo dijiste y lo dijiste bien. Ya no, olvídate de las cuotas y todo. Yo cuando he ido a algunos puestos, los mismos chavos ya los comensales ya no llegan con relojes, ya no llegan con anillos, tratan de guardar su celular y todo por temor a lo que suceda. Claro. O en el negocio o fuera o sea, cuando vayan al camino a algún lado. Y las personas que están ahí
de alguna manera tratan de evitar los temas, ¿no? Eso de las cuotas, es cierto, se les está cobrando en algunos lados, y aquí nos han comentado varias veces, nos llaman y dicen, ¿dónde lo puedo denunciar o cómo lo puedo denunciar, no? Tienen que venir los Vengadores, la Liga de la Justicia, a hacerme justicia, válgase, porque la verdad, las autoridades ya se quedaron cortas. No solo cortas, forman parte de la cadena. Bueno, tiene razón, o ya se volvieron cómplices. Claro. Lo que es muy lamentable. En muchos de los casos, tú le rascas y resulta que están concesionados sus servicios delincuenciales. Ya les permite un funcionario, no solo de seguridad pública, funcionarios del ámbito ya político o gubernamental. Sí, incluso ahorita, hablando un poquito de lo que estás comentando, hace poco vi un noticiero en una televisión abierta, y ellos hablaban de que ya existen lugares donde han sido tomados por los malosos y los rentan como hoteles, etcétera, ¿no? Y de repente dices, oye, pues eso no pasaba aquí. Y dicen, bueno, no, efectivamente no pasan aquí, pero sí en otros lugares. Pero es que eso no debería de pasar en ningún lado. Exacto. En ningún lado. También hace unos meses me acuerdo que nos habló una persona, cuando estábamos en las campañas, si no me recuerdo, era la de Tamaulipas, diciendo, a ver, señores, yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo y quise externar mi voto. Pero yo no voy a andar X kilómetros o X metros para saber que cuando llegue y me pregunten que por quién voy a votar unos tipos, les tenga que decir el sentido de mi voto y seguramente no salgo. Yo no lo voy a hacer. Sí, por eso yo no lo voy a hacer, ¿no? Entonces dicen, ¿cuál democracia? O sea, democracia sería si yo pudiera hacerlo, pero lo cierto es que las condiciones no están. Y tan es así que el mismo INE lo ha manifestado. No hay seguridad. Y en una situación tan importante en México, como son las elecciones, que haya ese tipo de inseguridad, pues lo único que está es contribuyendo a alguien o en favor de alguien. Es correcto, Alejandro. Fíjate que ahorita que vienen los procesos electorales, pues la inseguridad se está viviendo y también está siendo moneda de cambio, desgraciadamente, porque se tiene conocimiento. Ya ves los videos, los audios que están saliendo en las redes, donde la gente de la delincuencia tiene relación directa y concreta con ediles, con gobernadores, y eso ya no puede ser, Alejandro. Tenemos como ciudadanos que volver al origen de lo que era lo correcto. Como que se nos ha olvidado qué es lo correcto. En materia política, en materia económica, en materia social, en materia cultural, y la sociedad está ávida de regresar a esos orígenes. Pero hay grupos que están interesados en mantener la desestabilización de una nación. Esto que vivimos en México es solo una expresión de todo lo que existe en Latinoamérica, y hablando regionalmente en la parte central de América, Centroamérica, pero también existe en Sudamérica, también tenemos esos problemas en Sudamérica. Entonces, cuando tú haces el análisis de las frecuencias y las presencias y los números, te das cuenta que hay un experto estratega detrás de cada país, de cada región o estado, que si fueran un CEO de una empresa, yo lo contrato, porque de repente ves en rojo por la incidencia delictiva un estado, y el de al lado como que está en naranja, y el otro está como en amarillo, y el otro en verde, y al año, de los 4, 3 ya están en rojo. Si esto fuera una empresa, si la delincuencia fuera una empresa, esa empresa es exitosa. Claro. Porque se está multiplicando su efecto y está llevando su servicio hacia otros mercados, a costa del ciudadano. Jorge, te voy a decir algo que es ridículo. Cuando tú y yo estábamos chavos, estábamos en la primaria y nos preguntara la Miss Cuquita, Rafaelita, el profesor Gelipe o quien quieras, ¿qué quieren ser de grandes? Y en las primeras profesiones, ¿qué eran? Abogado, policía, médico, bombero, policía, exacto. soldado, Y ahorita doctor. ya te aparece el sicario
ya te parece el reggaetonero, Las ya te, o sea, buchonas las niñas. de repente dices, pues ¿dónde nos perdimos, no? Porque ya cada vez son, esos oficios tienen más fama. Y tú dices, si fuera una empresa, pues obviamente sería bueno. Pues la verdad es que están viéndolo como empresas. Cuando haces una oda a los narcos a través de los programas, a las telenovelas o las series, pues de repente, ¿quién no quiere ser así, no? ¿Cómo te venden al narco? Lleno de mujeres extravagantes, abundancia, total. poder, etcétera. Y entonces dices, oye, espérate, sí, pero ¿por qué no ponen a las víctimas, no? ¿Por qué no le dan énfasis a las víctimas? A veces parecen los pueblos de los vaqueros, ¿no? ¿Te acuerdas en los vaqueros? Había uno que comandaba todo el pueblo y era el que permitía hasta paso del agua a los toros. Cuando matabas, dices, espérate, eso no es lo que queremos, no es la democracia que buscamos, ¿no? Queremos un lugar donde haya oportunidad para, primero, generar riqueza y dar y tener satisfactores para mi familia. Hoy no está pasando eso. Es correcto. Cuando queremos desmenuzar la palabra democracia hoy en día, creemos, la mayoría de los mexicanos, que es ir a votar, o que es un partido político, pero no tenemos el sentido humanista de la democracia, que es permitirte a ti desarrollarte en los diferentes ámbitos dentro del ambiente democrático. Entonces la democracia no es una acción, la democracia es un ambiente en el cual tú colocas a una sociedad de acuerdo a sus instituciones, de acuerdo a sus reglamentaciones, a sus leyes, y entonces tú le das a esa entidad social un ambiente que le promueva el desarrollo. Yo no veo que la democracia de hoy nos desarrolle nada, Alejandro. ¿No? Más que ansiedad, carencia, enfermedad y en muchos de los casos desespero por la gente. Hay jóvenes que ya piensan en suicidarse. Oye, ¿son la fuente de la vida los jóvenes? ¿Son la fuerza de la nación? Y ahora pareciera que nosotros los adultos tenemos que levantarlos a ellos en sus ánimos. Claro. Se está perdiendo algo grave en esta falsa democracia que han secuestrado algunos malosos de las políticas o de la política, de los partidos políticos, incluso algunos malosos que están en los gobiernos. Ajá. Porque ya se olvidó el sentido del gobierno. Ya cuando nosotros creamos como sociedad un sistema gubernamental, es para regular la vida social, es para administrar los diferentes procesos de una sociedad, pero no es para que el sistema se sirva del ciudadano. Oye, perdón, pero ya te da más temor que te pare un compañero policía porque no sabes qué te va a pasar. Fíjate que aquí nos han llegado algunos comentarios cuando hablábamos de la Guardia Nacional, la conveniencia de que los militares salieran a las calles. Al principio nos dicen, no los queremos, nos generan desconfianza, etcétera. No estamos acostumbrados a ver tipos con armas en las calles. Y también nos han llegado en los últimos 2-3 años, sobre todo a partir de lo de Guerrero, dicen, oye, también me dan miedo los de la Guardia Nacional, ¿no? Porque van de blanco, pero saben, o sea, no sabemos qué pueden hacer, ¿no? Sí. Y me detienen y la verdad sí me pongo pálido. Porque con el policía yo sabía que tenía que darle un billete. Pues que sí me detenía. Pero ahora estos que me detienen, ¿qué les digo, no? Y ya hay clones. No los vaya a ofender, ¿no? Hay clones de militares, clones de Guardia Nacional, clones de seguridad estatal o municipal. Eso es increíble, Alejandro. Entonces, debemos como de hacer un alto en el avance social, en nuestro avance democrático y reorganizarnos, ¿no crees? Sin duda, Jorge. Y fíjate que la ventaja de charlar como ciudadanos es que ambos somos de la cultura del esfuerzo. Claro. Nos ha costado estar aquí en nuestros diversos papeles, ¿no? Como empresarios, como trabajadores, nos ha costado estudiar, nos ha costado. Y de repente tal pareciera que ahorita esa cultura de esfuerzo se perdió en aras de un pragmatismo. Sí. El que no tranza no avanza. No, y si eres mi compadre te va a ir bien. Exacto. O sea, estamos viendo ahorita algunos reportajes de Loret, donde todos los que son ciertos, y lo reconozco, ¿no? Todos los que pertenecen a cierta familia o están ligados con esa familia,
ahorita no van a tener necesidad ni de estudiar ni de hacer absolutamente Por nada. generaciones. Exacto, porque les Por está yendo, generaciones. y eso no lo digo yo, lo dicen los reportajes. Entonces, ¿cómo convenzo a las personas que están conmigo de que se esfuercen? Claro. Yo no sé. A los jóvenes. ¿Cómo los los convences? motivamos? No sé. De esa frase de que estudia, hijo, para que tengas un buen futuro. Sí. Estudia, haz esfuerzos. No, ya pareciera que nos estamos quedando sin argumentos los adultos. Sí, de acuerdo. Fíjate que algo también que me llamó mucho la atención, el domingo pasado hubo una gran manifestación por la democracia, lo cual celebro. Pero algo que me dio tristeza de las fotos que yo veía, y ahora sí que como público, desmiéntanme, ¿dónde estaban los jóvenes? Ausentes, en su casa. Y son los que van a ser más afectados. Y se tocó el tema y entrevistaron a varios adultos y les preguntaban, ¿por qué viene usted aquí? Por mis hijos, por mis nietos. ¿Pero dónde están sus hijos? Pues en mi casa. Jugando, ¿no? No, ve tú a saber. Pero entonces, fíjate cómo agrava todavía eso más, porque la juventud se está desvinculando emocionalmente del devenir político de México. O sea, los jóvenes ya no creen en los partidos, ya no creen en las figuras de gobierno, ya no creen en las autoridades. Y no los culpo, porque la verdad, nosotros como ciudadanos le entregamos a un grupo de políticos y a un grupo de funcionarios la confianza de que ellos gobiernen nuestra nación, nuestros estados o municipios, y nos han pagado mal o nos han quedado a deber mucho. Eso ya no va a ser. La ciudadanía está despertando, Alejandro. No, me queda claro y lo deseo, lo anhelo, ese es mi sueño. Que despierten, pero también hay que ser realistas. Alguien falta despertar, que no estamos hablando de toda la ciudadanía. Hay algunos sectores y me inquieta mucho lo de los jóvenes. Sí. No están participando, no sé si porque no dimensionan o por la indiferencia típica de la edad o que han sido cooptados quizá por programas sociales, por esa comodidad, no lo sé. Yo creo que no hemos, como gobiernos, sabido tratar a los jóvenes. Los tratamos en épocas de campaña para captar a otros jóvenes y llevar al voto, al juvenil, pero pasa la campaña y adiós los jóvenes. Y nadie voltea hacia ellos. Y luego, ¿qué pasa con ellos? Que van a buscar un trabajo, no lo encuentran. Les piden experiencia, pero no les dan trabajo para que tengan la experiencia. Y ahora, no estamos pensando en el avance tecnológico al cual los jóvenes se van a enfrentar. Nosotros, es una novedad el teléfono y el último iPhone 14 o el no sé en cuál vaya, pero para ellos es una herramienta de trabajo más. ¿Qué estamos haciendo como país para presentarle a los jóvenes propuestas a su nivel de intelecto, a su aspiración juvenil, en la que ellos propongan las nuevas áreas o formas de trabajo? Los queremos encauzar en que ni modo tienes que meterte a la cadena de producción y hacer una acción repetitiva todos los días. Cuando el joven ya ahora nos ve y dice, papá, pero ¿hago esto todos los días? Sí, así vas a alcanzar el éxito, pero así lo voy a alcanzar. Ellos ya se dan cuenta que la sociedad ya no está en ese punto. Te hablo del México posrevolucionario, cuando la industria estaba incipiente en México y las fuentes de trabajo obligaban a funciones muy básicas. Ya no existe esas funciones tan básicas, Alejandro. Ahora existe un reto intelectual que nosotros los adultos tenemos que presentarle a los jóvenes propuestas para que ellos elijan las nuevas carreras en las que tienen que ellos participar. Nosotros les queremos imponer el viejo formato. Ellos ya no lo aceptan. Ellos necesitan enfrentarse con la inteligencia artificial. ¿Qué estamos haciendo como país para educar a nuestros jóvenes sobre la inteligencia artificial? Pero fíjate que has dicho algo padrísimo, inteligencia artificial. Yo ya quisiera que hubiera una inteligencia natural. Y te lo digo porque como se está involucrando el fentanilo en México, las drogas y todo, cada vez desafortunadamente aumentan más los vicios. Sí. Y estás limitando, en general de todos, pero en especial de los jóvenes, que sigan pensando. Sí. Se están haciendo adictos, se están haciendo consumidores.
y consumidores no nos van a servir, desafortunadamente. Necesitamos tomar acción concreta y drástica en el combate al fentanilo. Sí. El fentanilo es la sustancia más peligrosa hoy por hoy, que con una sola dosis ya está matando a una persona. Con una sola dosis. En Estados Unidos ahorita tienen unos decesos impresionantes, creo que se hablan de 100,000 muertos, no sé si, creo que es por mes, en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces Estados Unidos está urgente de que nos sentemos a trabajar con ellos en el tema fentanilo y que tengamos acciones concretas, con mano firme. Pero va de nuevo, y perdona, ahora sí voy a regresar un poquito con la idea de proponer, porque desafortunadamente muchas de las personas que figuran a ser candidatos o que ya no son candidatos, yo realmente no les alcanzo a ver las propuestas reales y son más descalificaciones entre ellos. Pero te pregunto algo, de cara al futuro, si los militares, el papel de la milicia tiene una labor tan importante, ¿por qué de alguna manera jugamos con ellos mandándolos hasta ser obreros, constructores, albañil? O sea, perdón que te lo diga, tienen funciones específicas. ¿Por qué estamos abusando de esa figura y no abrimos a otras figuras? Lo has dicho perfecto. Estamos abusando de esa institución tan noble y tan eficiente en sus procesos. Hemos abusado de nuestro ejército desde que tengo memoria, desde el 94. Los hemos colocado en batallas que no tendrían que suceder, que porque no tenemos policías al nivel combativo para controlar la delincuencia. Bueno, ¿qué culpa tiene el ejército? Ahora, ¿por qué desde el 94 a la fecha, que ya van 30 años, no hemos hecho un trabajo concienzudo en fortalecer a las policías? Yo me pregunto, ¿por qué los tenemos trabajando a los policías en 2 turnos, 24 por 24? ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes? Desgaste brutal. El desgaste que sí están en su servicio porque no faltan, pero ya están al 50% operacional. No funcionan ya. Y nosotros los vemos luego cansados en la patrulla y los vemos durmiendo y los atacamos. Pero no nos ponemos a pensar que quien tiene el verdadero control no está haciendo lo que tiene que hacer con las policías. ¿Por qué no aumentan los efectivos? Para que el ejército pueda regresar a sus cuarteles, a lo que le toca, la seguridad nacional, la seguridad interior, la ayuda en desastres naturales, preservar la soberanía nacional, el territorio. No, nuestros hermanos militares están entregando el corazón y la vida todos los días, cuando ese papel lo tienen que cumplir los compañeros policías. Tenemos que hacer un alto ahí. Tenemos que ser muy conscientes, tomar decisiones valerosas y darle las gracias a nuestros hermanos militares que se regresen a sus funciones después de 30 años de servicios extrainstitucionales, vamos a decirle, hacerles su justo reconocimiento y fortalecer a las policías. ¿Qué es fortalecerlas? Incrementar sus efectivos, incrementar sus salarios. Ningún político se quiere aventar el trompo a la uña de aumentarle sus salarios. Pareciera que está vetado ese tema. Y por favor, si nosotros hiciéramos el reconocimiento justo al policía, aumentando al doble su salario, por favor, con eso tendríamos un descenso en esas actitudes y actividades que no nos gustan de los policías hacia la sociedad. Solamente aumentando su salario. Enseguida sería, ¿qué vamos a hacer con los efectivos? Vamos a ponerle mayor personal. Hay tantos jóvenes que quieren trabajar, hay tantos damas y caballeros que querrían traer el uniforme policial, pero ¿sabes en qué sentido? En el del policía digno, en el del policía bien pagado, en el del policía bien equipado, con sus armas bien, con sus vehículos, con sus municiones.
te aseguro que si le diéramos esa dignificación a los cuerpos policíacos en México, muchos jóvenes querrían ser policías. Pero aquí tengo una pregunta. Yo sé que los militares como los marinos están para obedecer. ¿No también ellos de alguna manera han caído, ciertos, no todos, ciertos líderes de ellos, nunca han caído en la comunidad de sentirse apapachados por el gobierno, por la misma autoridad? Ciertamente, decía un maestro de equitación, donde hay caballos, caballos se mueren. Quiere decir esto, que el defecto humano surge en donde hay humanos. Entonces, si alguien pierde el piso y se deja lisonjear, y se deja apapachar, y se deja distraer de su misión institucional en pos del cumplimiento de una orden, porque también hay que ser honestos. El militar no puede No se mandan solos. que no lo va a hacer. El militar tiene que cumplir con su comandante supremo. Y esa es una de las máximas que siempre se van a respetar. Y bueno, es emulable. Lo que no es emulable y no es reconocible es que estén llevando a nuestras Fuerzas Armadas a cumplir misiones que no les competen. Ya están haciendo cosas en los bancos, en el Tren Maya, en otras obras. ¿Qué tienen que ver ahí? Eso no es correcto. Es irrespetar la investidura de las Fuerzas Armadas. Y me parece que nos va a traer a lo largo de los años un gran costo institucional, porque puede suceder eso que estás comentando de una manera más frecuente, que se confundan nuestros compañeros militares y que digan, bueno, al fin y al cabo yo soy un buen administrador vamos a poner el tren, y se olviden de sus funciones, para las que fueron formados y estudiaron. Puede suceder, no estoy diciendo que esté sucediendo, pero puede suceder. Somos humanos. Y precisamente como somos humanos, amamos la seguridad, y cuando nos daban la seguridad los militares, era verdaderamente alegre. Como que ahorita desafortunadamente por lo que estamos viendo, ya no es tan claro, y me refiero a militares, policías, Guardia Nacional, todos, en general, marinos incluso. Ahora te pregunto, había una materia que estudiábamos que nos daba, era referente para nuestras vidas, para el desempeño, Sí. sobre todo en la ciudad, civismo. Claro, ética y civismo se llamaba. Y desapareció. Desapareció. O sea, ¿qué tanto nos está haciendo daño el hecho de que ya no haya civismo, ya no haya ética? Por eso te mencionaba al principio de Por la eso digo, entrevista. ¿qué tanto nos está faltando? Tenemos que volver a nuestros orígenes, no solo en lo personal, sino en lo institucional. Las instituciones fueron creadas para servir al pueblo, no para que el pueblo le sirva a las instituciones. Ahora, el tipo el formato que hoy traemos como mexicanos, separado de la ética y del civismo, trae consigo alteraciones sociales que derivan en conductas delictivas. Un joven ya no entiende lo que es civismo. Es que eso es aburrido, es que eso era de viejitos, es que eso era antes. Y lo peor es que muchos maestros, muchos docentes, incluso directivos, no pelean el reincorporar esa materia tan importante como es el civismo. Si nosotros tuviéramos como ciudadanos la educación, no solo la del hogar, que es la básica, sino la educación cívica que aprendemos en la escuela, donde haces honores a la bandera, donde sabes comportarte como un grupo, donde sabes hacer trabajo en equipo, donde sabes ser solidario, donde sabes ser respetuoso con la institución escolar. Entonces tú estás practicando como joven tu vida de adulto, porque tú empiezas a respetar las figuras de autoridad en la escuela y respetas al director y a la prefecto y a la maestra. Y cuando te vas a la vida civil, que ya te graduaste de tus estudios, ya identificas que debes respetar esas figuras porque te están guiando. Entonces el joven ya olvidó lo que es la ética y el civismo y lo ve como... Pero nosotros tenemos la culpa, los adultos, y tenemos que retomar el camino. Sin duda, y lo estás diciendo bastante bien. Y creo que hay algo que
que aflora en ti, que me gusta mucho, la sensatez. Gracias. Como que hace tiempo, en términos generales, como sociedad perdimos el sentido común, que debería ser Sí. el sentido más común de todos, Sí, ¿no? el más común de los sentidos. Y de repente llegamos y vemos cosas increíbles que nosotros también permitimos. Fíjate que si me estaban comentando hace unos minutos, y agradecemos a las personas que se expresan en redes sociales, que curiosamente, si nos levantamos en la mañana, vemos que a un narco se refieren como señor Guzmán, independientemente de quién sea. Ujú. Pero te vas y calumnias a los abogados, a los jueces, a todos aquellos que no estén. Entonces, aquí qué curioso, ¿no? Con unos hay respeto y con los otros no. De repente como que se ha confundido eso. Exacto, lo y de el arriba hasta abajo. Exacto, y el problema es que son ejemplos que cunden. Y que forman. Y ese es un gran problema, porque como país estamos viviendo los valores y antivalores, Ujú, y el problema es que, nuevamente, cuando no hay sentido común, ujú. la gente misma y los chavos y los que están en formación van a tomar decisiones erróneas porque no tienen la claridad ni las bases para decidir si está bien o está mal. Es correcto. Mira, si en el seno familiar no tenemos valores o principios, y luego en la escuela no tenemos las clases de ética y civismo, y si luego vamos a la vida social y no respetamos las instituciones ni las figuras de autoridad que nos ayudan a tener una dinámica social positiva, el ser humano se va deformando en su apreciación hacia su mismo ser, porque ya no respeta nada ni a nadie. Ya no creen en Dios, ya no respetan a sus mayores, ya no respetan a las instituciones, ya no respetan a la familia, a los padres. Entonces fíjate la gran responsabilidad que tenemos de volver a crear políticas públicas que nos retroalimenten en el sentido común de la vida social. No puedes tirar basura porque afectas a tu vecino. No puedes ir a exceso de velocidad porque pones en riesgo a tus conciudadanos. No puedes tomar en la vía pública porque eso motiva a otros a realizar esas prácticas y luego se generan conductas de violencia. No puedes hacer... Entonces, si no entiende el ser humano el sentido más básico, que es el común, y carece de educación básica en la escuela y carece de valores en su casa, tenemos un caldo de cultivo para que luego sean dones, o como dijiste, dones o viejones. Sí, claro. ¿No? Y que sean esos nuevos delincuentes. Sí, mira, hace poco, y lo dijiste hace unos momentos, platicando con unos jóvenes, me decían, no, efectivamente ya no creemos en Dios. El problema es cuando Dios ha creído en nosotros. Le dijo, ¿cómo? Sí, si Él creyera en nosotros nos daría condiciones adecuadas, pero nos está poniendo en situaciones verdaderamente alarmantes. Me gustó eso. Nosotros somos los que debemos generar nuestras condiciones. Por eso es que este mensaje ciudadano va para todos aquellos tu amable auditorio, que comprendamos que si queremos que haya un cambio eficaz en el gobierno, tenemos que decirle a los ciudadanos, a los gobernantes, cómo es que queremos ser gobernados. Se ha perdido eso. Ya no sabemos los ciudadanos exigirle a los gobernantes. De hecho, se mantiene oculto el bando de policía de buen gobierno, que ese es el primer instrumento que tiene el ciudadano a la mano para exigirle un buen servicio de gobierno a su municipio o delegación. Si el ciudadano común recibiera en su escuela una materia que se llame civismo y le dieras como tema el bando de policía o buen gobierno, ahí los niños aprenderían cuáles son las obligaciones del munícipe, cuáles son las obligaciones del regidor, cuáles son las obligaciones del director de seguridad pública, cuáles son las obligaciones de otros directores. Y entonces la ciudadanía se empoderaría y les exigiría. ¿Cuándo has visto que la ciudadanía de manera organizada reclame el servicio público que dan? Porque es un servicio, Alejandro. Sí. ¿Y dónde está calificado? No, y bueno, nada más una pregunta dentro de lo que nos están comentando el público, lo cual agradezco. Gracias. Dicen, ok, ya comentamos muchas cosas de lo que pasa y que es verdaderamente crítico.
seamos propositivos. Bien. Dentro de todas las acciones que hay que hacer en México, ¿nos pueden hablar de algunas en concreto? De qué consideran que debería ser el México de cara al 2030. Mira, yo propondría 3 grandes acciones. Una en el campo de la seguridad, que sería tomar acciones concretas, no abrazos ni balazos, y tampoco la guerra aquella tan criticada con Calderón. Tenemos que encontrar el punto medio. Tenemos que llamar a la mesa a los que se están dedicando a las acciones del narcotráfico y de los delitos de alto impacto, llamarlos a la mesa como primer acto de gobierno que pueda ser fehaciente, que pueda ser tácito, que pueda ser concreto. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres seguir siendo empresario? ¿Quieres producir? ¿Quieres vender tus drogas? Ya existen aquí en México unas jurisprudencias, vamos a decirlo así, de casos que gente que ha argumentado y sustentado, se les ha autorizado la producción de enervantes. Claro, con fines lúdicos y con fines médicos. Eso para mí sería una propuesta. Ya México está preparado para llevar al siguiente nivel la madurez del combate al narcotráfico. ¿Qué tanto del narcotráfico podría ser legalizado o despenalizado? De ese modo, los señores que se dedican a esa actividad encontrarían una manera de presentar su disponibilidad a no generar violencia, para empezar. Porque de ahí, una vez que ellos muestran el talento, el valor, porque también se requiere valor por parte de ellos, de presentarse ante el gobierno y decir, yo solicito que se me califique como empresario. En este sentido, no hablo del fentanilo, ni hablo de otras drogas destructivas al 100%, pero sí de otro tipo más noble, vamos a llamarle, ¿no? Entonces para mí México ya está en el punto donde podemos legalizar ciertos procesos y ciertas sustancias, para empezar. ¿Eso qué va a traer de inmediato? Va a bajar la violencia, porque ellos van a encontrar en la manera empresarial una salida a sus intereses económicos. Obviamente se tiene que trabajar de la mano con Estados Unidos. Obviamente se tiene que trabajar de la mano con los sectores que se van a ver afectados, que desgraciadamente, te lo aseguro, habría sectores políticos afectados, habría sectores sociales afectados, que dirían, no, ¿cómo es posible? Y nos vamos a desgarrar las vestiduras. No, señor, podemos avanzar como país, ya estamos preparados, ya tenemos la cultura del cigarro, ¿ve? Ya no fumamos donde sea. Es correcto. Ya estamos listos. Vamos a parar también el daño patrimonial. El daño patrimonial, fortaleciendo a los policías, lo que decía, aumentando su salario, aumentando los efectivos, aumentando el adiestramiento, la profesionalización. En materia de paz, eso es por la materia de seguridad. En materia de paz, ¿qué es la paz? Es un estado en el cual tú te logras poner a través de tu trabajo, o si dependes de alguien, que alguien te lo proporcione, en este caso el Estado. El Estado te proporciona un ambiente de paz cuando el Estado mismo no te agrede. Oye, esos impuestos, por favor, ya basta. No es posible que el Estado, desde que naces y hasta que te mueres, tu primer documento es el acta de nacimiento que tienes que pagar, y yo me pregunto, ¿por qué la tiene que pagar el ciudadano? ¿Por qué? Si existe un presupuesto y una partida para la hoja en la que se va a imprimir tu hoja, y el salario de la señorita que está imprimiendo tu acta ya está pagado, porque como ciudadano tienes que pagar tu acta de nacimiento. Y lo peor, el Estado dice ahora que si no tienes tu acta dentro de los 3 meses, no vale. ¿Qué, cambió mi nombre? ¿O morí y volví a nacer otra persona? No,
Entonces fíjate cómo el Estado, el gobierno más bien, ha tenido habilidad para sacarle al ciudadano sus impuestos. Digo, no nos cobran ahorita las ventanas como en otra época, ¿verdad? Claro. Colonial. Pero a eso voy. Yo lo que propondría es una reingeniería tributaria. Eso de las placas de tu carro o la tenencia de otros bienes, y tienes que pagar año con año, año con año. Entonces no es tuyo, es un engaño. Y ya basta de la simulación, Alejandro. Basta de la simulación de que te están ayudando. Basta de la simulación que te están protegiendo. Basta de la simulación de que te están sanando. Basta de la simulación que te están educando. Yo te diría otra. Basta de la simulación de que estás gobernando para todos cuando realmente lo estás haciendo para tus intereses. Pero desde luego, hermano, desde luego, estamos viendo que nuestros gobernantes perdieron la brújula. Por eso es que en este espacio de expresión que me permites, aprovecho para decirle a la ciudadanía, necesitamos retomar el control. Y si es necesario abordar plataformas políticas y si es necesario abordar propuestas y realizar cambios a partir de la ciudadanía, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Ahora, en materia de paz, ya hablamos de lo que te provoca un impas o una desarmonía. ¿Qué tanto el gobierno hace para que tú vivas en armonía? Dime una cosa, que en la que tú identifiques. Yo pensaría que genera las condiciones adecuadas para generar riqueza, es decir, que me da la posibilidad de realmente tener un negocio y en ese negocio tener condiciones para contratar, para fomentar el empleo, para empresario. Claro, como empresario y como trabajador, que crean las condiciones para que mi empresario me pueda incrementar el salario o pueda contratar más personas, que cree condiciones. No existe esa condición ahorita para los empresarios en México. No lo sé. Y lo sabemos, lo vimos en el COVID, ¿no? No existe. Los empresarios están tronándose los dedos sí, porque la carga tributaria que le tienen, la carga social, es impresionante. Los trámites burocráticos que el empresario tiene que cubrir para poder seguir generando su empresa son agotadores al extremo de que truena la empresa. Coincido contigo y lo vimos, te digo, en la pandemia. No muchos querían que se cerraran y muchos no cerraron, no decretaron actividades prioritarias y lo que no era actividad prioritaria no podía abrir. Entonces, ¿qué hacía? Pero tenía la carga social, ¿no? Dice, oye, espérate. Hay que seguirle pagando a tus empleados. Sí, entonces qué bueno que cierras, ¿no? Pero ¿y cuántos restaurantes no tronaron? ¿Cuántos negocios no tronaron? Y no se han podido recuperar. No, y hay otras personas que quedaron realmente afectadas que ¿a qué se dedicaron? La generaste malestar en la sociedad. Sí. Y no se recupera. Y no hay políticas de apoyo a los empresarios. No. Pero para nada. Ahora que presentaron las iniciativas las reformas. De las reformas, y una de ellas que es la del fondo de retiro a la ley, Ajá. Platicando con el ¿Quién lo va a pagar? Sí decías, oye, espérate. ¿Quién lo va a Si pagar? es del Estado no tengo preocupación, porque al final sabemos que nos vamos a acabar pagando nosotros, seamos realistas. Pero no me vengas a mí también a ordeñar con eso, ¿no? Pero ahí va lo que te digo, más carga sobre el ciudadano. Sí. Eso no puede ser, tenemos que hacer un alto. Compañeros conciudadanos, tenemos que tener ya la claridad de que hay que detener este abuso que está sucediendo sobre la ciudadanía. Y hablo desde, con el debido respeto, los abusos que se puedan estar cometiendo con empresarios de primer nivel, tipo el señor Slim, hasta mi amigo, el que vende los tacos en la gasolinera de allá por donde vivo, los tacos de canasta, que vive preocupado por el pago de piso, el de los tacos de canasta. No puede ser. Tenemos que ya los ciudadanos retomar el control de los organismos que les concedimos en una concesión a los políticos y a los falsos funcionarios que se sirven de la ciudadanía. Ya basta. No es posible, Alejandro. No coincido. Y ojo, que no se entienda que estamos tachando a todos como deshonestos, etcétera. No, hay buenos, hay malos, pero el problema es que al final están predominando más los malos en estos momentos de crisis, ¿no?
Te agradezco mucho, Jorge. Estamos a 3 minutos de irnos y hay una pregunta. Digo, nos quedamos varios temas en el tintero. Sí. Seguramente tendremos el honor y el gusto de platicar después. Pero yo te diría una pregunta que lo hago a todos y me encanta hacerlo. En tus propias palabras, dile a la gente, ¿quién eres? Soy un mexicano, ciudadano, un adulto de mediana edad que tiene la experiencia suficiente y que tiene el amor por México y la sensibilidad para comprender qué es lo que necesitamos como individuo, como familia, como pueblo, como país. Este servidor que está delante de ustedes, y gracias por este espacio tan valioso, Alejandro, está hablando porque ya no quiero que mis hijos o mis nietos en su momento sufran y me pregunten un día, ¿y tú qué hiciste, papá? Y yo te voy a pedir algo como ciudadano. Debemos y somos, estoy seguro que somos, más los buenos. Ciudadanos buenos necesitamos integrarnos, juntarnos y hacer un esfuerzo común para superar nuestras diferencias y buscar la grandeza de México. La necesitamos como país. Es correcto. Pues la verdad te agradezco mucho, Jorge. Ojalá que tengamos la oportunidad de pronto volver a charlar. Cuando gustes. Pero lo más importante es que no pierdas ese ánimo que tienes de construir el México que todos queremos. Ese México de grandeza que tanto lo necesitamos y tanto lo soñamos, porque lo amamos. Y nos lo merecemos. Y nos lo merecemos. Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano. Y pues gracias a ustedes que nos han hecho favor de acompañarnos. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima.